En 722 a.C., 27.290 personas fueron arrancadas de sus hogares en Samaria y llevadas al otro lado del mundo conocido. En su lugar llegaron extranjeros de Babilonia, de Cuta, de Ava y de Hamat. Traían sus dioses, sus rituales, sus costumbres, y en aquel cruce forzado de culturas nació un pueblo que el mundo nunca supo cómo clasificar. Pero para entender cómo sucedió esto, necesitas retroceder aún más en el tiempo, cerca de 200 años antes de la deportación, cuando las 12 tribus de Israel aún formaban una única nación. El rey Salomón había muerto. Su hijo Roboam asumió el trono con la arrogancia de quien heredó poder sin heredar sabiduría. Las tribus del norte pidieron alivio de los impuestos brutales que Salomón había impuesto para financiar sus construcciones monumentales. Roboam no solo se negó, sino que prometió aumentar la carga. La respuesta fue inmediata. 10 tribus se rebelaron, se separaron. Formaron su propio reino al norte con capital temporal en Siquem, mientras Roboam se quedó con solo 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur, con Jerusalén como capital. Era el año 926 a.C., una nación partida por la mitad por orgullo político. El reino del norte, llamado Israel, heredó la mayor parte del territorio, cerca de 2 veces y media más tierra que el reino de Judá. Y no era cualquier tierra, era el valle de Jezreel, una de las llanuras más fértiles de todo el Medio Oriente. Eran las colinas cubiertas de olivos de Efraín. Eran las rutas comerciales que conectaban Egipto, Fenicia y Mesopotamia. El norte era rico, estratégico y poderoso. El sur era más pequeño, más pobre y geográficamente aislado, rodeado de desierto al este y al sur, con vecinos incómodos como Moab y Edom en las fronteras. Pero la riqueza territorial no garantizó fidelidad espiritual. El primer rey del norte, Jeroboam, tomó una decisión que envenenaría la historia de su pueblo durante los siguientes 2 siglos. Sabía que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén para adorar en el templo de Salomón, la lealtad política acabaría volviendo al reino de Judá. Su solución fue crear 2 centros de culto alternativos, uno en Betel, en el extremo sur del reino, y otro en Dan, en el extremo norte. En cada uno colocó un becerro de oro. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Registra que Jeroboam dijo al pueblo que aquellos eran los dioses que los sacaron de Egipto. La misma frase que Aarón usó en el desierto cuando fundió el becerro ante Moisés. No era coincidencia, era estrategia deliberada. Y fue el primer paso hacia el sincretismo que definiría la identidad religiosa de aquella región. Jeroboam no se detuvo en los becerros. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Creó fiestas religiosas en fechas diferentes a las ordenadas por Dios. Montó una estructura de adoración paralela, políticamente conveniente y teológicamente corrompida. Y cada rey que vino después de él siguió el mismo camino. La Biblia repite una frase que se convirtió en sello condenatorio para los 19 reyes del norte. Anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. 19 reyes, ninguno justo. 209 años de monarquía sin un solo gobernante que agradara a Dios, según el registro bíblico. Piensa en el contraste. En el sur, Judá tuvo reyes pésimos, pero también tuvo a Ezequías, Josafat, Josías. Hubo reformas, arrepentimientos, momentos de retorno a la adoración verdadera. En el norte, nada. 0 reformas duraderas, 0 reyes fieles. Y el resultado fue una espiral religiosa descendente que mezcló adoración a Yahvé con culto a Baal, a Aserá, con rituales de fertilidad cananeos, con sacrificios en lugares altos, esparcidos por todo el territorio. El profeta Amós, que predicó en el norte alrededor del 760 a.C.,
describió una sociedad donde los ricos se recostaban en camas de marfil, bebían vino en copas enormes, se ungían con los mejores aceites, pero no se preocupaban por la ruina espiritual a su alrededor. Amós, capítulo 6, versículos 4 al 6. Lujo material y miseria espiritual coexistiendo lado a lado. Y en el centro de ese reino decadente estaba la ciudad de Samaria, fundada por el rey Omri alrededor del 880 a.C. Omri compró una colina de un hombre llamado Semer por 2 talentos de plata, algo equivalente a unos 68 kilogramos del metal. La colina se elevaba 90 metros por encima del valle circundante, con vista panorámica de toda la región. Era una posición estratégica perfecta. Omri no reformó una ciudad antigua, construyó desde cero, directamente sobre la roca virgen. Excavaciones de la Universidad de Harvard entre 1908 y 1910 confirmaron que la ciudad fue erigida sobre suelo nunca antes habitado, algo rarísimo en el Levante antiguo, donde casi toda ciudad era construida sobre ruinas de otra anterior. La Samaria de Omri y de su hijo Acab era grandiosa. El palacio real ocupaba una plataforma artificial de casi 7.000 metros cuadrados, elevada 3,5 metros por encima de la roca circundante. Murallas de casamata protegían la cima de la colina. La mampostería era tan precisa que los arqueólogos la describieron como una de las mejores construcciones de la Edad de Hierro en todo el Levante. Y por dentro, el lujo era escandaloso. Acab, casado con la princesa fenicia Jezabel, transformó Samaria en una vitrina de opulencia internacional. Los famosos marfiles de Samaria, más de 12.000 fragmentos encontrados en las excavaciones, revelan paneles tallados con motivos egipcios, fenicios y mesopotámicos que decoraban las paredes del palacio. Primer libro de Reyes, capítulo 22, menciona la casa de marfil de Acab. No era metáfora, era descripción literal. Marfil real importado de África, esculpido por artesanos fenicios, cubriendo paredes enteras. El profeta Amós condenó estas casas de marfil como símbolo de la decadencia moral del reino. La población de Samaria, en su apogeo, llegaba a 30.000 habitantes. Los mercados vendían telas de púrpura de Tiro, especias de Arabia, joyas de Egipto. Cisternas excavadas en la roca garantizaban agua incluso durante sequías prolongadas. Almacenes guardaban vino, aceite y trigo. Óstraca encontrados en las excavaciones, fragmentos de cerámica con inscripciones, registran remesas de vino y aceite que llegaban a la capital provenientes de comunidades agrícolas circundantes, incluyendo Siquem. Eran pagos de impuestos o entregas de propiedades de terratenientes ausentes que vivían en el lujo de la corte real. Pero mientras la élite nadaba en riqueza, el pueblo común vivía otra realidad. Los profetas del norte denunciaron repetidamente la explotación de los pobres. Amós acusó a los ricos de vender al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Oseas describió una sociedad donde no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La vida cotidiana de los israelitas del norte fuera de los muros del palacio estaba hecha de trabajo agrícola pesado en terrenos montañosos, pastoreo de ovejas y cabras en las laderas pedregosas, viticultura en terrazas excavadas manualmente en las colinas, casas de piedras simples con techo de vigas de madera y barro compactado, piso de tierra apisonada, 1 o 2 habitaciones donde familias enteras dormían, cocinaban y guardaban sus pocas pertenencias. Los animales frecuentemente compartían el mismo espacio, especialmente en invierno, y fue en ese escenario que el juicio llegó. Asiria, la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo, volvió sus ojos hacia el pequeño reino de Israel.
El rey Oseas cometió el error fatal de dejar de pagar tributo al emperador asirio Salmanasar V. Peor aún, intentó hacer una alianza secreta con Egipto. Salmanasar lo descubrió, marchó con su ejército y sitió Samaria. El asedio duró 3 años enteros de una ciudad completamente aislada. Nada entraba, nada salía. Pon eso en perspectiva. 30.000 personas encerradas dentro de murallas con suministros que no fueron diseñados para durar 3 años. En el primer año comieron las reservas de los almacenes. En el segundo, sacrificaron a los animales. En el tercero, ya no había nada. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, registra un episodio que probablemente se repitió durante ese asedio final. Aunque el texto se refiere a un asedio anterior de Ben-Hadad, 2 mujeres hicieron un pacto. Cocinaron al hijo de una. Al día siguiente, cuando era el turno de cocinar al hijo de la otra, la segunda escondió al niño. El horror fue tan extremo que el propio rey rasgó sus vestiduras cuando escuchó el relato. Hambre tan devastadora que una cabeza de burro se vendía por 80 piezas de plata y 1/4 de litro de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Precios imposibles para alimentos que en circunstancias normales nadie tocaría. Salmanasar V murió durante el asedio. Su sucesor, Sargón II, completó el trabajo. Las murallas cayeron, el ejército asirio entró, y entonces comenzó la operación que cambiaría la demografía, la cultura y la identidad de aquella región para siempre. Sargón deportó a 27.290 personas. Las llevó a Mesopotamia, a Media, a ciudades cuyos nombres el pueblo de Israel nunca había escuchado. No era solo castigo, era estrategia imperial deliberada. Deportar poblaciones conquistadas y sustituirlas por extranjeros desconectaba al pueblo de su tierra, de su historia, de su identidad. Un pueblo sin raíces no se rebela. En lugar de los deportados, Sargón trajo gente de 5 regiones diferentes: de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Cada grupo trajo sus propios dioses. Los babilonios trajeron a Sucot-Benot. Los de Cuta trajeron a Nergal, dios del mundo de los muertos. Los de Hamat trajeron a Asima. Los de Aba trajeron a Nibás y Tartak. Los de Sepharvaim trajeron a Adramelech y Anamelech, divinidades a las que quemaban a sus hijos como ofrenda. De repente, el territorio que ya sufría de sincretismo religioso fue inundado por una avalancha de cultos paganos completamente extraños. Pero algo inesperado sucedió. Leones comenzaron a atacar a los nuevos colonizadores. La mortandad fue tan severa que los sobrevivientes enviaron un mensaje al rey de Asiria diciendo que el Dios de la tierra estaba enfurecido porque ellos no sabían cómo adorarlo. La solución de Sargón fue pragmática. Mandó de vuelta a uno de los sacerdotes israelitas deportados para enseñar a los extranjeros el ritual del Dios de la tierra. El sacerdote se instaló en Betel y comenzó a enseñar cómo adorar a Yahvé. Pero el resultado no fue conversión, fue mezcla. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33, registra que temían al Señor y servían a sus propios dioses. Adoración híbrida, Yahvé coexistiendo con Nergal, Asima, Nibás. Altares al Dios de Israel junto a altares a divinidades mesopotámicas. Era como intentar mezclar agua y aceite y llamar al resultado una sola cosa. Y los israelitas, que se quedaron porque no todos fueron deportados, fueron casándose con estos extranjeros. Matrimonios mixtos que producían hijos de sangre mezclada, de cultura mezclada, de religión mezclada. A lo largo de las décadas y de los siglos, esa población híbrida fue desarrollando una identidad propia. Ya no eran puramente israelitas, no eran puramente babilonios ni cuteos, eran algo nuevo.
algo que los judíos del sur miraban con desprecio absoluto. Los samaritanos, como pasaron a ser llamados, desarrollaron un sistema de creencias que con el tiempo fue volviéndose sorprendentemente sofisticado. Mantuvieron el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, como su única escritura sagrada. Rechazaron a los profetas, los salmos, los escritos históricos. Para ellos, solo la Torá era palabra de Dios. E hicieron su propia versión, el Pentateuco samaritano, escrito en caracteres paleohebraicos, la forma de escritura más antigua del hebreo, que los judíos ya habían abandonado en favor de la escritura aramea cuadrada. Los samaritanos se consideraban los verdaderos guardianes de la fe original. El propio nombre de ellos, Shomronim en hebreo, significa los guardianes, guardianes de la ley, guardianes de la tradición, guardianes de aquello que creían ser la religión pura de Moisés antes de cualquier corrupción. Pero si rechazaban todo lo posterior al Pentateuco, ¿qué hacían con Jerusalén y el templo de Salomón? Simple, los rechazaban a ambos. Para los samaritanos, el monte Gerizim, cerca de Siquem, era el verdadero lugar de adoración elegido por Dios. No el monte Sión, no Jerusalén, Gerizim. Y tenían argumentos bíblicos para ello. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, menciona a Gerizim como el monte de las bendiciones. Josué construyó un altar allí cuando el pueblo entró en la tierra prometida. Abraham pasó por Siquem y recibió la promesa de Dios en aquella región. Para los samaritanos, Gerizim era sagrado antes de que Jerusalén siquiera existiera como ciudad israelita. Era el lugar original. Jerusalén era la copia. En el siglo IV a.C., los samaritanos dieron el paso que selló la ruptura definitiva. Construyeron su propio templo en la cima del monte Gerizim. Según Flavio Josefo, fue alrededor de la época de Alejandro Magno. El templo rival no era una improvisación, era una declaración teológica y política. 2 templos, 2 montes sagrados, 2 pueblos adorando al mismo Dios con la convicción inquebrantable de que el otro lado estaba completamente equivocado. Las excavaciones arqueológicas en el monte Gerizim revelaron lo que quedó de ese templo. Una gran plataforma de piedras sin labrar del período helenístico fue descubierta por expediciones estadounidenses entre 1964 y 1960. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Sobre esa plataforma, los romanos después construyeron un templo a Zeus, por orden del emperador Adriano en el siglo II. Una escalinata con más de 1500 escalones de mármol subía desde el valle hasta la cima. El templo samaritano no era una estructura modesta, era un proyecto ambicioso que competía en grandiosidad con Jerusalén. La vida religiosa de los samaritanos giraba en torno a 3 peregrinaciones anuales al monte Gerizim, exactamente como la Torá prescribía. En la Pascua sacrificaban corderos conforme Éxodo capítulo 12. Los animales eran sacrificados al atardecer, sumergidos en barriles de agua hirviendo para retirar la lana, y la carne era asada durante horas en fosas cavadas en el suelo. A medianoche, cientos de samaritanos comían la comida pascual juntos, de pie, con hierbas amargas, exactamente como el texto mosaico ordenaba. También celebraban Shavuot,
la fiesta de las semanas, con servicios de oración que duraban casi un día entero sobre las piedras del Gerizim. Y durante el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, construían sus cabañas dentro de casa, a diferencia de los judíos que las levantaban al aire libre, decorando el techo con frutas cítricas y ramas de palmeras, mirtos y sauces. Lo que pocos imaginan es que los samaritanos tenían una estructura sacerdotal propia. Sus sacerdotes eran arónicos, del linaje de Eleazar y después de Itamar, hijos de Aarón. Mantenían un sumo sacerdote que presidía las ceremonias en el Gerizim. Tenían sinagoga propia donde el Pentateuco era leído en hebreo antiguo. Tenían un calendario litúrgico diferente del judaico, resultando en fechas distintas para las mismas fiestas. Tenían su propia escatología, aguardando la venida del Tajeb, una figura mesiánica que sería un profeta como Moisés, reinaría por 40 años. Restauraría la fe verdadera y descubriría el tabernáculo original de Moisés escondido en el monte Gerizim. Pero la existencia de dos templos dedicados al mismo Dios era combustible para un conflicto permanente. Las tensiones estallaban regularmente. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico bajo Zorobabel y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos se ofrecieron a ayudar. Dijeron que adoraban al mismo Dios desde los días de Esar-Adón, el rey asirio. La oferta fue rechazada. Esdras, capítulo 4, registra que Zorobabel y los líderes judíos respondieron que los samaritanos no tenían parte en aquella obra. El rechazo transformó a potenciales aliados en enemigos declarados. Los samaritanos pasaron a sabotear activamente la reconstrucción. Enviaron cartas al rey persa denunciando a los judíos. Intimidaron a los trabajadores. Crearon todo tipo de obstáculos burocráticos y políticos para impedir que las murallas se levantaran. Nehemías enfrentó la misma oposición décadas después, cuando intentó reconstruir los muros de Jerusalén. Sanbalat, el gobernador de Samaria, lideró la resistencia. Se burló de la obra, amenazó con un ataque militar, intentó atraer a Nehemías a trampas. Nehemías, capítulo 4, describe cómo los constructores trabajaban con una mano en la herramienta y otra en la espada, listos para el combate en cualquier momento. La hostilidad no era abstracta, era física, constante y potencialmente letal. Y ese odio mutuo solo creció con el tiempo. En el período helenístico, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén y prohibió la Torá y la circuncisión, los samaritanos, según Josefo, pidieron al rey Seleucida que dedicara el templo del Gerizim a Zeus hospitalario, distanciándose de los judíos para evitar la persecución. Los judíos interpretaron eso como traición definitiva, como alianza con el enemigo, como prueba de que los samaritanos nunca fueron verdaderos adoradores de Dios. La venganza llegó en 128 a.C. Juan Hircano, líder militar y político judío de la dinastía de los Macabeos, marchó contra Samaria, sitió la ciudad, la destruyó completamente y subió al monte Gerizim para demoler el templo samaritano hasta los cimientos. Fue un acto de violencia religiosa calculada. No bastaba vencer militarmente, era necesario borrar el símbolo de la fe rival. Las consecuencias fueron devastadoras. Los samaritanos perdieron su santuario central, pero no perdieron la fe. Continuaron adorando en el Gerizim, incluso sin templo, incluso sobre ruinas, incluso bajo ocupación. La vida cotidiana de los samaritanos comunes, lejos de los conflictos políticos y teológicos, era sorprendentemente parecida a la de los judíos que los despreciaban. Agricultores cuidaban olivos, viñas y campos de trigo en las colinas fértiles alrededor de Siquem. Pastores guiaban rebaños por las mismas laderas que Abraham había recorrido milenios antes.
Artesanos producían cerámica, tejidos y herramientas. Las familias seguían reglas de pureza ritual basadas en el Pentateuco. Guardaban el sábado con rigor, a veces más estrictamente que los propios judíos. Circuncidaban a sus hijos al 8º día. Practicaban endogamia, casándose preferentemente entre primos para preservar el linaje. Una práctica que a lo largo de los siglos creó consecuencias genéticas severas, incluyendo malformaciones en recién nacidos, pero que mantuvieron como forma desesperada de proteger la identidad del grupo contra la asimilación. La filiación era patrilineal. Los 3 clanes samaritanos trazaban sus linajes hasta las tribus de Manasés y Efraín, los 2 hijos de José, y hasta la tribu de Leví. Se consideraban descendientes directos de las tribus del norte, no mestizos, no impuros, hijos legítimos de Israel, y tenían evidencia para sustentar esa alegación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, registra que no toda la población del norte fue deportada por los asirios. El rey Ezequías de Judá envió mensajeros al norte invitando a israelitas remanentes a celebrar la Pascua en Jerusalén. Algunos se rieron, otros aceptaron. Eso prueba que había israelitas de sangre viviendo en la región mucho tiempo después de la deportación de Sargón. La cuestión es que puro e impuro eran categorías que los judíos del sur definieron según les convenía. Los samaritanos respondían que la corrupción religiosa comenzó en Jerusalén, no en Gerizim, que fue Elí, el sacerdote, quien creó un santuario disidente en Silo, abandonando el monte Gerizim original, que fueron los judíos quienes alteraron la Torá para justificar la centralidad de Jerusalén. 2 versiones de la misma historia, 2 pueblos señalándose mutuamente, y en el medio la misma Torá con cerca de 6.000 diferencias textuales entre la versión samaritana y la versión judía. La persecución contra los samaritanos no se detuvo con Hircano. Los romanos inicialmente los trataron con relativa tolerancia. Herodes el Grande reconstruyó Samaria y la renombró Sebaste en honor al emperador Augusto. Erigió un templo monumental, una calle con 600 columnas, un estadio, un foro. Pero no era reconstrucción para los samaritanos. Era un proyecto romano sobre territorio samaritano. Durante el período bizantino, la persecución religiosa se intensificó. A los samaritanos se les prohibió celebrar sus fiestas en el Gerizim. Sus sinagogas fueron convertidas en iglesias, estallaron revueltas. En 529 después de Cristo, una rebelión samaritana fue aplastada con brutalidad, resultando en la muerte de decenas de miles y en la esclavización de otros tantos. La población samaritana, que en tiempos de Jesús podía ser comparable en número a la población judía, se desplomó dramáticamente. Y es exactamente en ese contexto de odio secular que la actitud de Jesús hacia los samaritanos adquiere una dimensión que la mayoría subestima. Cuando Juan capítulo 4 registra que Jesús necesitaba pasar por Samaria y se sentó junto al pozo de Jacob para conversar con una mujer samaritana, no era solo amabilidad, era transgresión cultural deliberada. Los judíos no hablaban con samaritanos. Los hombres judíos no hablaban con mujeres desconocidas en público. Los rabinos no conversaban sobre teología con mujeres, mucho menos con mujeres samaritanas. Jesús violó 3 tabúes simultáneos en una sola conversación. Y cuando la mujer planteó la cuestión central de la disputa, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús respondió que llegaba la hora en que ni en el Gerizim ni en Jerusalén se adoraría al Padre. La respuesta no tomó partido. Trascendió la disputa entera. La parábola del buen samaritano en Lucas, capítulo 10, fue otro golpe calculado a las convenciones judías.
Jesús podría haber usado cualquier personaje como ejemplo de misericordia. Eligió deliberadamente al más odiado. Un sacerdote judío pasó junto al hombre herido y no se detuvo. Un levita pasó y no se detuvo. El samaritano, el impuro, el hereje, el mestizo, se detuvo. Trató las heridas, pagó la posada. El mensaje era claro y provocador. Pero ¿cómo un pueblo entero se convierte en el más odiado y después en el más improbable ejemplo de compasión en la historia bíblica? La respuesta está en los siglos de odio construido ladrillo a ladrillo. Cada rechazo, cada sabotaje, cada templo destruido, cada insulto acumulado creó una muralla de resentimiento que parecía imposible de derribar. Y Jesús usó exactamente esa muralla como ilustración del tipo de amor que Dios espera. No el amor fácil entre iguales, sino el amor escandaloso entre enemigos. Después de la resurrección, Hechos capítulo 1 registra que Jesús comisionó a sus seguidores para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Samaria no era una parada opcional en el itinerario misionero. Era una estación obligatoria, y cuando Felipe bajó a Samaria y predicó el Evangelio, Hechos capítulo 8 registra que hubo gran alegría en aquella ciudad. Los odiados recibieron el mensaje que los religiosos de Jerusalén tenían dificultad en aceptar. Lo que los siglos siguientes hicieron con los samaritanos fue brutal. Masacres bizantinas, revueltas aplastadas, conversiones forzadas al Islam y al cristianismo. En cada siglo, el número disminuía. De cientos de miles en el primer siglo a unos pocos cientos en el siglo XX. En 1919, el linaje sacerdotal de Eleazar, que sustentaba la autoridad religiosa samaritana desde los tiempos bíblicos, se extinguió completamente. Desde 1624, todos los samaritanos son descendientes del linaje de Itamar, otro hijo de Aarón. Una comunidad entera dependiendo de una única línea genealógica para mantener la identidad sacerdotal. Cuando Sargón II terminó la deportación, creyó que había resuelto el problema. Sustituye al pueblo, sustituye la cultura, sustituye la identidad. Es lo que todo imperio hace. Pero lo que ningún emperador logró calcular es que la identidad no se deporta. Se adapta, se reinventa, se aferra a los bordes de la memoria y sobrevive. Los samaritanos perdieron el reino. Perdieron la pureza étnica que los judíos tanto exigían. Perdieron el templo en el monte Gerizim. Perdieron la mayoría de su población a lo largo de milenios. De cientos de miles, quedan menos de 900 almas. Un estudio de 2019 producido por la propia comunidad contabilizó 820 personas viviendo entre Olón, cerca de Tel Aviv, y Nablus, en Cisjordania. Pero aún leen la Torá en la escritura paleohebraica más antigua que existe. Aún guardan un pergamino que dicen tener más de 3.600 años, encerrado en una caja de madera y vidrio dentro de una caja fuerte de acero en la sinagoga del Gerizim, exhibido a los fieles solo en los sábados de las 3 fiestas de peregrinación y en el Yom Kippur. Aún sacrifican corderos en la misma montaña donde creen que Abraham ofreció a Isaac. Los imperios que intentaron borrarlos ya no existen más. Los guardianes siguen guardando.